Bienvenidos, comunidad de Manantial de Gracias. El día de hoy estaremos meditando en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló con estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucitó a los muertos y les da vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en Él que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y a los que hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión de este Evangelio. El Evangelio de hoy nos muestra una escena que revela algo muy profundo del corazón humano y también del corazón de Dios. Jesús acaba de sanar a un hombre, pero en lugar de alegría, lo que surge alrededor de él es crítica, juicio y rechazo. ¿Por qué? Porque la curación ocurrió el día sábado. Y entonces Jesús pronuncia una frase que lo cambia todo. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Jesús está revelando algo que muchas veces olvidamos. Dios nunca deja de actuar. Aunque nosotros no lo veamos, aunque no lo entendamos, aunque pensemos que todo está detenido, Dios sigue obrando en silencio. Muchas veces en nuestra vida nos sucede lo mismo que a las personas de este Evangelio. Dios hace algo bueno, algo que libera, algo que sana, pero nosotros estamos tan concentrados en nuestras ideas, en nuestras reglas, en nuestra forma de ver las cosas, que no reconocemos la obra de Dios. Hay personas que prefieren tener la razón antes de reconocer un milagro, y esto pasa también hoy. Hay corazones que dicen: eso no puede ser de Dios. Eso no es como yo lo entiendo. Eso no es como siempre se ha hecho. Pero Dios no siempre actúa según nuestras expectativas. Dios actúa según su amor. Jesús continúa diciendo algo muy fuerte. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Esto nos muestra una profunda comunión entre el Padre y el Hijo. Jesús no vive para hacer su propia voluntad, sino para reflejar perfectamente el corazón de Dios. Porque muchas veces en nuestra vida está llena de decisiones tomadas desde el orgullo, desde el impulso, desde el miedo o desde el ego. Pero Jesús nos enseña otro camino, el camino de la unión con Dios. Cuando una persona vive unida a Dios, sus obras cambian, sus palabras cambian, sus decisiones cambian, su actitud cambia. No actúa por impulso, actúa desde la voluntad del Padre. Pero luego Jesús dice algo todavía más impactante. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien quiere.
Esto no habla solamente de resurrección final, también habla de algo que ocurre cada día en el corazón humano. Porque hay personas que están vivas físicamente, pero por dentro están apagadas, sin esperanza, sin fe, sin alegría. Y Jesús viene precisamente para esto, para devolver la vida al alma. Una palabra suya puede levantar a alguien que está destruido. Una gracia suya puede cambiar una vida que parecía perdida. Pero para que eso suceda, hay algo que debe pasar primero: escuchar su voz. Jesús dice: el que escucha mi palabra y cree, tiene vida eterna. No dice el que sabe mucho, no dice el que aparenta ser perfecto. Dice el que escucha. Porque el problema del mundo no es solo la falta de fe. Muchas veces el problema es que no queremos escuchar la voz de Dios. Escuchamos opiniones, escuchamos críticas, escuchamos redes sociales, escuchamos rumores, pero el corazón casi nunca se queda en silencio para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Y cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, comenzamos a juzgar todo desde nuestra propia percepción. Por eso Jesús dice que llegará un momento en que todos escucharán su voz. Es una llamada muy seria. Habla del juicio, sí, pero también habla de responsabilidad, porque cada persona tendrá que responder a una pregunta muy profunda. ¿Qué hiciste con la verdad que Dios te mostró? ¿La escuchaste? ¿La ignoraste? ¿La rechazaste? Jesús termina diciendo algo que revela su verdadera misión. Yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué diferente sería nuestra vida si también nosotros viviéramos así? Si antes de hablar pensáramos, ¿esto le agrada a Dios? Si antes de actuar nos preguntáramos, ¿esto refleja el corazón del Padre? Si antes de juzgar a alguien recordáramos, Dios conoce lo que yo no conozco. Tal vez entonces nuestro corazón sería más humilde, más paciente, más misericordioso, porque Dios no vino al mundo a destruir al hombre, vino para darle vida. Y tal vez hoy la pregunta no es solamente entender este evangelio. La pregunta es esta: ¿estoy escuchando realmente la voz de Dios o solo estoy escuchando mi propia voz? Tal vez hoy sea el momento para abrir tu corazón y decirle a Jesús: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Oremos juntos. Señor Jesús, hoy me acerco a ti con un corazón necesitado de vida, de luz y de verdad. Tú conoces mis cansancios, mis luchas, mis heridas escondidas y también esas partes de mí que todavía no he dejado sanar. Muchas veces, Señor, he querido entenderlo todo a mi manera. Muchas veces he juzgado antes de amar, he hablado antes de escuchar. Y he cerrado mi corazón a tu voz por estar demasiado ocupado en mis propios pensamientos, mis propias razones y mis propios sentimientos. Por eso hoy, Jesús, quiero abrirte a ti, mi corazón. Quiero escuchar tu voz. Quiero reconocer que tú sigues trabajando aun cuando yo no lo vea, aun cuando todo parezca en silencio, aun cuando mi alma sienta cansancio o confusión. Señor, arranca de mí toda dureza de corazón, quita de mí el orgullo espiritual, la soberbia escondida, la necesidad de tener siempre la razón, y enséñame a vivir con humildad, en obediencia y en confianza. Dame un corazón dócil para reconocer la obra. Dame los ojos limpios para ver tu presencia en medio de mi historia. Dame fe para creer que tú no has dejado de actuar en mi vida, y dame valentía para responder a tu llamado con amor, con entrega y con sinceridad. Jesús, si hay algo dentro de mí, resucítalo. Si hay esperanza apagada, enciéndela otra vez. Si hay heridas que todavía pesan, tocarlas con tu misericordia. Si hay pecado, límpiame. Si hay confusión, guíame. Si hay tristeza, consuélame. Si hay orgullo, derríbalo con amor. Que yo no viva buscando solamente mi voluntad, sino aprendiendo a buscar la voluntad del Padre. Como tú lo hiciste, enséñame a escuchar antes de reaccionar, a amar antes de juzgar, a orar antes de hablar y a confiar antes de desesperarme. Hoy te entrego mi mente, mi corazón, te entrego mi historia, mi presente y mi futuro. Trabaja en mí, Señor.
aunque yo no lo entienda todo, aunque no vea el proceso completo, aunque no sepa cómo lo harás. Yo quiero confiar en que tú sigues obrando en mí. Gracias, Jesús, porque tú no abandonas. Gracias porque tú sigues levantando al caído, dando la vida al cansado y esperanza al que siente perdido. Hazme escuchar tu voz y a no endurecer jamás mi corazón. Amén. Si este video ha sido de bendición para ti, por favor suscríbete, dale like y comparte.